El episodio de esta semana está especialmente dedicado a todas aquellas personas que tengan una personalidad controladora o que tengan una cierta tendencia a la necesidad de controlar. El control está muy mal visto y en general cuando nos polarizamos hacia el querer controlarlo todo, nos desconectamos de la vida, nos desconectamos de algo tan fundamental como el principio de la impermanencia que nos dicta que todo cambia constantemente en nuestro alrededor y en nosotros, y por lo tanto hay una gran variable, una gran cantidad de variables que no podemos controlar. Así que sí o sí nos desconecta de la vida, pero lo cierto es que también tiene sus cosas positivas ser un poco controlador. Así que en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre cómo trabajar esta necesidad de control y lo vamos a hacer desde la perspectiva de los 4 cuerpos que poseemos los seres humanos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, para ver desde este lugar cuáles son las distintas estrategias que podemos desarrollar para rebajar este control, esta necesidad de control, y quedarnos solo con la parte buena que nos puede aportar dominar las cosas que suceden. Así que, sin más, empezamos. Espero que lo disfrutes un montón. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y consciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Las personas con tendencia al control suelen ser personas muy organizadas, eficientes, que planifican meticulosamente y que prestan atención a los detalles, lo que les permite cumplir con sus objetivos y sus plazos. Suelen ser personas que están en lugares de liderazgo, implique esto el trabajo o no, es decir, sea en el campo del trabajo, en el campo de la familia, con las amistades, da igual, porque son personas que suelen tomar buenas decisiones y tienen la capacidad de dirigir a los demás. Su deseo de control les lleva a anticipar problemas, a tomar medidas preventivas, por lo tanto son personas muy responsables, confiables, que suelen cumplir con sus compromisos y con sus obligaciones. Sin embargo, evidentemente, todo esto, que aprovecho para decirte que es muy desde el ego, desde la parte además a veces un poco rígida, tiene sus partes negativas, ¿no? Sus aspectos negativos. El primero y más evidente es el estrés y la ansiedad, porque evidentemente este deseo constante de querer controlarlo todo puede generar altos niveles de estrés y ansiedad, especialmente cuando las cosas no salen como uno había planeado. Aquí entra de nuevo el principio de la impermanencia, que todo cambia. Y por lo tanto, a veces cuando hay este exceso de control, nos olvidamos de que estamos constantemente co-creando con la vida. Es decir, que esto no va solo de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo intenciono y lo que yo acciono, sino que hay una parte muy importante que también, que es lo que la vida tiene que decir al respecto, ¿vale? Lo que me depara la vida. Otro aspecto negativo relacionado con esta necesidad de control es que las relaciones personales pueden sufrir porque cuando una persona es controladora lo que tiende es a ser dominante, a ser poco flexible, cosa que evidentemente puede generar conflictos y resentimientos al intentar doblegar la voluntad de las demás personas para que se haga lo que uno quiere. Es decir, hay una cierta tendencia a la manipulación. Hay una falta de adaptabilidad porque los cambios y las situaciones inesperadas pues puedan limitar, ¿no?, la capacidad de manejar la incertidumbre, cosa que sí o sí lo que hace es hablarnos del perfeccionismo. Y este perfeccionismo lo que implica es que hay una insatisfacción constante de fondo al sentir siempre que hay algo que no está del todo bien. Siempre algo se puede mejorar, siempre hay algo que falla, que falta, ¿no? Es una insatisfacción de fondo que se perpetúa en el tiempo. Pero ¿qué hay detrás de esta necesidad de control? Es más, una persona cuya personalidad tiene tendencia al control puede dejar de serlo. Lo primero es comprender que cuando hablamos de la personalidad
de lo que estamos hablando es de aspectos heredados y al mismo tiempo de aspectos que son 100% aprendidos. Por lo tanto, si hay una tendencia a la necesidad de control, es algo que se puede aplacar, que se puede mitigar. Por eso es tan interesante que pongamos el foco en lo que hay detrás de esta necesidad de control, porque al darnos cuenta de lo que hay detrás, podemos entonces empezar a desmontar todo aquello que está operando desde el automatismo inconsciente. Lo primero que nos encontramos sí o sí es el miedo a la incertidumbre. Es esa necesidad de controlar el entorno y las situaciones porque nos produce una falsa sensación de seguridad. Evidentemente, esto no deja de ser un mecanismo de la mente limitada cuando está desconectada de la vida, porque lo contrario a este miedo a la incertidumbre es la confianza en uno mismo y en la vida. El segundo aspecto que nos encontramos es la ansiedad. Fíjate qué interesante. La ansiedad, dentro del contexto de la necesidad de control, puede ser tanto una consecuencia como una causa. Es decir, cuando yo siento ansiedad y no sé cómo gestionarla y no tengo manera o siento que no tengo recursos o herramientas para hacerle frente, la ansiedad puede llevarme a un deseo de control para poder mitigar el estrés y la preocupación por lo desconocido. Es decir, me genera una falsa sensación de nuevo de seguridad. Sin embargo, cuando tengo la necesidad de tenerlo todo controlado porque tengo la necesidad de sentirme constantemente segura en todos los aspectos de mi vida, esto como consecuencia también puede llevarme a un estado de estrés y de ansiedad. Evidentemente, otro de los pilares fundamentales de la necesidad de control es el perfeccionismo. Las personas perfeccionistas suelen creer que solo ellas pueden hacer las cosas correctamente y que cualquier desviación de esos estándares es totalmente inaceptable. Podríamos adentrarnos aquí largo y tendido a hablar del perfeccionismo, pero apunta para mí a dos cuestiones fundamentales, que es a la rigidez cognitiva de abrir caminos, de ver posibilidades, de ver perspectivas distintas de las cosas, eso por un lado, pero por otro lado, y vinculado a esto, es evidentemente la falta de confianza en las personas del entorno, ¿no? Y esto, para mí, apunta al siguiente pilar, que es la inseguridad y la baja autoestima. Cuando nos sentimos como muy inseguros y nuestro autoconcepto está un poco flojo, lo que buscamos constantemente es este control a través de situaciones, a través de las cosas que decimos, de lo que hacemos, ¿no? Al control incluso de cómo me proyecto yo hacia afuera, para evitar ser percibidos como incompetentes, como insuficientes, como vulnerables, al fin y al cabo. Es un miedo absoluto a la vulnerabilidad. Y en este sentido, para mí, creo que es importante recordar que solo lo rígido se puede romper. Luego, otra cosa que suele tener mucho peso, mucha importancia detrás de la necesidad de control y que honestamente creo que se tiene poco en cuenta, son esas experiencias traumáticas, especialmente aquellas en las que sentimos que no teníamos el control, ¿no? Y que hicieron que de forma inconsciente deseáramos tener todo controlado para evitar revivir el trauma. Esto es un mecanismo absolutamente inconsciente que lo hacemos como consecuencia de algo que vivimos, que tuvo una impronta emocional muy, muy fuerte y sobre todo que tiene la peculiaridad de que no supimos cómo gestionar en ese momento. Por eso se ha quedado como memoria traumática. Por otro lado, no podemos hablar de necesidad de control sin hablar de necesidad de validación. Al fin y al cabo, esta búsqueda de aprobación, de reconocimiento, de ser vistos, de ser, pues eso, validados, lo que suele hacer es llevar a la adulación, a la complacencia, a querer controlar las situaciones para asegurar que cumplimos las expectativas de los demás y que esta idea que tienen ellos de nosotros sigue manteniéndose o incluso, ¿no?, que poder influir positivamente en este concepto, ¿no?, en este yo-idea que tienen de nosotros. Y evidentemente, y ya para terminar, no podemos hablar de esta necesidad de control sin también hablar de un sentido de responsabilidad excesiva, que esto me podría llevar a conectar con la culpa que vincula con el episodio de la semana pasada, ¿no?, del binomio de la culpa y la responsabilidad.
Al final, el tema de la responsabilidad, bueno, es un temazo en sí mismo, pero sentir que tenemos la responsabilidad de asegurar que todo salga bien y que esto de alguna forma depende de nosotros porque a lo mejor hay una cierta aversión al conflicto, a querer contentar a los demás. Esto vincula otra vez con la necesidad de validación. Estas dinámicas pueden hacer que queramos controlar todas las variables posibles con la intención, pues eso, ¿no? De garantizar una experiencia óptima, de garantizar el éxito, ¿no? En las expresiones que eso implique. Pero evidentemente el coste de todo esto es enorme, enorme. Y hay que revisar si llevamos a cuestas el peso, ¿no? de la expectativa ajena de lo correcto o lo incorrecto. Entonces, ahora que hemos hablado de qué es lo que hay detrás de esta necesidad de control, hablemos de qué estrategias podemos utilizar para salir de ahí o para minimizar todo esto. Porque, entendedme, en sí mismo no está mal que queramos un cierto bienestar o que queramos que las cosas salgan bien o que queramos ser pulcros con nuestras acciones, con lo que decimos, con lo que proyectamos. En sí mismo no está mal. La cuestión, como siempre, es la polarización, es cuando nos radicalizamos en nuestros comportamientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer teniendo en cuenta nuestros 4 cuerpos? El cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Vamos a empezar entonces por la parte del cuerpo mental. Lo primero y más importante es que empecemos a cuestionar el relato interno. Nuestra mente está construida sobre más esquemas de pensamiento desadaptativos que adaptativos y con más distorsiones que percepciones reales sobre las cosas. Al fin y al cabo, vemos la realidad con un filtro que está absolutamente mediatizado y contaminado por experiencias pasadas. Por lo tanto, es muy interesante que ante la necesidad de control en según qué situaciones cuestionemos nuestro relato interno para que así pueda aparecer en escena el famoso pensamiento crítico, que es el que me va a llevar a cuestionar si realmente eso que estoy pensando tiene razón de ser o si hay una parte de mi mente que está generando, bueno, historias alternativas para rellenar huecos que se alejan muchísimo de la realidad de las cosas. Otro aspecto importante dentro de este cuerpo mental es el reenfoque de la energía, es decir, enfocar tu atención en aquello que sí que puedes controlar, como son tus reacciones, tus pensamientos, tus acciones. Al fin y al cabo, estamos, como te decía, constantemente co-creando con la vida. Hay una parte de las situaciones, de lo que ocurre en el mundo exterior, que tiene que ver con lo que tú intencionas, pero hay otra parte, y además es una parte muy importante, que tiene que ver con lo que la vida te trae, que puede estar más o menos vinculado con tu inconsciente, pero que al fin y al cabo tú no puedes controlar porque no atañe a ese porcentaje de lo consciente. Por lo tanto, cuando reenfocas tu energía, te reenfocas en tu zona de influencia, en aquello que sí que está en tus manos y que por lo tanto puedes potenciar para salir de ese lugar o para poder transitar esa situación desde un lugar de dominio interno, ¿no? Eso me conecta con el siguiente punto, que es la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento, es decir, de ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento en lugar de amenazas. Y de hecho, en esta línea te recomiendo muchísimo que escuches otro de los episodios que hay aquí en el podcast, que te hablo sobre los tipos de mentalidad, porque podemos vivir desde una mentalidad fija en la que nuestras habilidades y capacidades se mantienen fijas desde nuestro nacimiento, o podemos colocarnos en una mentalidad de crecimiento que de lo que habla es de la capacidad de desarrollar estas capacidades y habilidades y por lo tanto de desarrollar nuestra resiliencia ante lo que ocurre en el mundo. Hablemos entonces de cómo podemos generar estrategias desde el cuerpo emocional. Una de las cosas fundamentales es reconocer tu valor intrínseco. Al fin y al cabo, así como esté construido tu autoconcepto, tu valía, lo que tú piensas sobre ti, así va a repercutir en cómo gestionas lo que ocurre fuera, en el exterior. Y lo que es muy importante es darte cuenta de que tu valor
no depende de lo que tú puedes o no puedes controlar, sino que tu valor es intrínseco a ti, a tus capacidades, tus habilidades, a tu historia de vida, a lo que desarrollas cada día, las decisiones que tomas. Es decir, se trata de reconocer y apreciar tus logros internos y desde ahí construir un autoconcepto que sea lo suficientemente sano como para poder vivir la incertidumbre desde un lugar de seguridad interna, porque tienes lo más importante, que es la conexión contigo. Y esto está muy relacionado con el siguiente punto, que es la práctica de la autocompasión, con el ser amable contigo mismo, contigo misma, cuando las cosas no salen como esperabas. Es recordar que todos cometemos errores, que somos seres perfectamente imperfectos, que estamos en un proceso de aprendizaje con subidas y bajadas y que el ser humano aprende a base del error. Entonces, de nuevo, cuando adoptamos esta mentalidad de crecimiento y aplicamos esta autocompasión, nos vamos a dar cuenta de que el camino nunca, jamás de los jamases es lineal. El camino siempre tiene subidas y bajadas y que lo importante no es cuando bajamos, sino lo que aprendemos en esta bajada para poder seguir impulsándonos y seguir avanzando. Luego, desde la perspectiva del cuerpo físico, ¿qué podemos hacer para esta necesidad de control? Pues algo que viene súper bien es introducir prácticas como la respiración profunda, como el yoga, como la relajación, ¿no?, muscular progresiva, que nos permita reducir la tensión y el estrés. Porque esta necesidad de control que es como que es algo que se manifiesta de una manera como muy física, ¿no?, queriendo accionar pues eso, ¿no?, desde un lugar muy concreto, tiene una manifestación como muy física afuera, también se repercute en el cuerpo. Es decir, el cuerpo se tensiona porque no hay una fluidez, no hay una aceptación de lo que hay, sino que está constantemente corrigiendo, ¿no?, lo que es, porque considera que lo que es insuficiente, por lo tanto genera tensión hacia otro lado. Así que cuando practicamos la parte de la relajación, cuando soltamos, es más un tema como de soltar, ¿no? Es algo que ayuda mucho a precisamente al dejar ir. Esto te diré, cuando uno practica la meditación y frunce el ceño, cuando estamos ahí meditando y estamos con el ceño fruncido porque estamos agarrados a nuestros pensamientos intentando controlarlos, esto cuando soltamos, cuando practicamos la distensión, ayuda muchísimo pues a soltar, ¿vale? Soltar el control. Y evidentemente vinculado al cuerpo físico es todo lo que tiene que ver con el ocio, el tiempo de ocio, dedicar tiempo a actividades de disfrute, de desconexión de esta necesidad de controlar y evidentemente también esas actividades que estén vinculadas a lo espontáneo, ¿no?, a lo no planeado, para abrir la puerta al dejarse llevar por la incertidumbre desde una perspectiva agradable, buena, que me conecta con la vida. Y finalmente, dentro del campo del cuerpo espiritual, yo lo he puesto, te lo menciono aquí como el cuerpo espiritual porque está muy vinculado al desarrollo de la práctica de atención plena, mindfulness, que nos conecta con esa dimensión más allá de la perspectiva del ego, que es el testigo observador y que nos permite desarrollar la autoconciencia, ¿no? Entonces, cuando meditamos, cuando practicamos este tipo de herramientas de atención plena, lo que hacemos es que nos ayuda mucho a estar en el momento presente para valorar lo que hay aquí y ahora en plenitud, y lo que permite es observar nuestros pensamientos sin juicio. Cuando hay la necesidad de control, normalmente lo que va asociado a esto es la idea de que el presente es erróneo, es insuficiente, debería ser de otra manera. Cuando aceptamos en plenitud, cuando estamos en el aquí y en el ahora desde la plenitud, agradeciendo lo que hay aquí y ahora, lo que estamos diciendo es reconocer, lo que hacemos es reconocer el momento presente tal y como se presenta, internamente es como estoy en paz con lo que hay ahora, con lo que hay aquí y ahora. Me puede gustar más o me puede gustar menos, pero estoy en paz y por lo tanto no hay una necesidad de control, ¿vale? Así que en este sentido, lo que es interesante es identificar esos triggers, esos activadores que desencadenan la necesidad de control, reflexionar por qué nos sentimos así
y practicar la aceptación radical, el decir sí a la vida, aceptar la realidad tal y como es sin intentar cambiarla, sin intentar resistirnos a ella. Eso es lo que quería compartir contigo en el episodio de hoy. Hemos hablado de un montonazo de cosas alrededor de la necesidad de control, así que si tienes a tu alrededor alguna persona con esta tendencia y crees que le puede venir bien escuchar el episodio, por favor, ni dudes en compartirlo. Y espero y deseo de todo corazón que te haya aportado, que te haya inspirado y que te anime a ver, esta tendencia desde un lugar distinto para trabajarla desde estos muchos otros lugares, ¿no? que te he propuesto. Y si quieres adentrarte en un camino de autoconocimiento lo suficientemente profundo, intenso y transformador que te lleve a experimentar tu propia paz y a soltar esta necesidad de control para adentrarte en la confianza en la vida, será un enorme placer que tengamos una sesión de valoración totalmente gratuita para valorar si soy la persona que te puede acompañar en este camino de absoluta transformación interior, así como ya han pasado muchísimas otras personas. Te dejo en la descripción del episodio el enlace, ¿vale? Por si te apetece que lo hablemos sin ningún tipo de compromiso. Y yo vuelvo por aquí la próxima semana. Te mando un abrazo fuertísimo. Gracias como siempre por estar al otro lado y nos oímos pronto. Un abrazo fuerte.